En los oscuros pasillos de la historia, entre guerras santas, secretos prohibidos y traiciones imperiales, existe una hermandad que marcó el destino del mundo, los Caballeros Templarios. Nacieron en un tiempo donde la fe se mezclaba con la espada, cuando Jerusalén ardía bajo el estandarte de la cruz y el polvo del desierto cubría los cuerpos de miles de hombres que creían luchar por Dios. Fueron monjes y guerreros al mismo tiempo, guardianes del Santo Sepulcro y custodios de misterios tan profundos que incluso los reyes les temían. Su poder creció más allá de lo imaginable. Controlaban riquezas, castillos, rutas de comercio y la confianza del mismísimo Papa. Pero lo que comenzó como una orden sagrada, terminó envuelto en una red de traiciones, falsas acusaciones y condenas dictadas por la envidia y el miedo. El rey de Francia los persiguió, la iglesia los excomulgó, y uno a uno fueron torturados, forzados a confesar herejías que jamás cometieron. Sin embargo, ni el fuego ni la espada lograron borrar su legado. Dicen que antes de morir, su último gran maestre lanzó una maldición que todavía resuena en la historia, y que sus secretos jamás fueron destruidos. Esta no es solo la historia de una orden militar, sino el relato de cómo la fe se convirtió en poder, y el poder en su ruina. Prepárate para descubrir los misterios, las batallas y las sombras que rodean a los templarios, los guerreros de la cruz, y los guardianes de un secreto que aún hoy el mundo intenta descifrar. A comienzos del siglo XII, Europa vivía tiempos de fervor religioso y guerras santas. En el año 1099, los cruzados cristianos habían logrado conquistar Jerusalén tras una sangrienta campaña militar conocida como la Primera Cruzada. La ciudad fue recuperada del dominio musulmán y se estableció allí un nuevo reino cristiano de Jerusalén, gobernado por los cruzados. Sin embargo, el camino hacia Tierra Santa estaba lleno de peligros. Los peregrinos que viajaban desde Europa eran atacados constantemente por bandidos y enemigos en las rutas del desierto. Fue en este contexto cuando, alrededor del año 1118, surgió un pequeño grupo de caballeros que decidió dedicar su vida a proteger a los peregrinos cristianos. Este grupo fue fundado por Hugues de Payens, un noble francés, junto con Godofredo de Saint-Omer y otros 7 caballeros. Ellos juraron votos de pobreza, castidad y obediencia, y ofrecieron sus servicios al rey Balduino II de Jerusalén, quien les concedió residencia en una parte del antiguo templo de Salomón. De ese lugar proviene su nombre oficial, Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, que con el tiempo fue abreviado a Caballeros Templarios. Su misión inicial era sencilla pero sagrada, proteger a los peregrinos cristianos en su camino hacia los lugares santos, asegurando los caminos entre Jaffa y Jerusalén. Aunque empezaron como una hermandad modesta, su reputación creció rápidamente por su disciplina y devoción. En el año 1119, el patriarca de Jerusalén reconoció oficialmente su labor, y poco después el rey Balduino II les otorgó el uso del edificio del templo, símbolo de su vocación espiritual y militar. En los años siguientes, el número de miembros comenzó a aumentar, atrayendo a nobles y caballeros europeos deseosos de luchar por la fe cristiana. En el año 1129, durante el concilio de Troyes celebrado en Francia, la Orden del Temple recibió el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica. Este momento marcó su verdadera fundación como orden militar religiosa. El concilio fue presidido por San Bernardo de Claraval, una de las figuras religiosas más influyentes del siglo XII, quien redactó la regla del Temple, un código estricto de conducta que combinaba la vida monástica con el deber militar. La regla del Temple establecía normas de austeridad, disciplina y obediencia absoluta. Los templarios no podían poseer bienes personales, debían vestirse con un hábito blanco que simbolizaba la pureza, y portaban una cruz roja sobre el pecho, símbolo de sacrificio. Su lema era non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam, que significa no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para tu nombre sea la gloria. Tras obtener la aprobación papal, los templarios comenzaron a recibir donaciones de tierras, castillos y riquezas por toda Europa. Reyes, nobles y familias poderosas les ofrecían recursos a cambio de protección espiritual o de apoyo militar. De este modo, la orden se convirtió en una potencia económica y política en apenas unas décadas. Los templarios no solo combatían en Tierra Santa, sino que también construyeron una red de fortalezas estratégicas a lo largo del Mediterráneo, en lugares como Siria, Chipre y Palestina. Entre las más importantes se encontraban Tortosa, Saft, Bagras y la fortaleza de Atlit. Estas posiciones les permitían controlar rutas comerciales y defensivas claves para los cruzados. Durante el siglo XII y el siglo XIII,
la Orden del Temple se convirtió en una fuerza militar temida y respetada. Sus caballeros combatían en primera línea en las cruzadas, mientras los miembros no combatientes, los llamados hermanos sirvientes, se encargaban de la logística, la administración y las finanzas. Su organización jerárquica era tan eficiente que muchos historiadores la consideran precursora de las órdenes militares modernas. Además de su poder militar, los templarios desarrollaron un sistema financiero avanzado. Permitían a los peregrinos depositar dinero en Europa y retirarlo en Jerusalén mediante letras de crédito, lo que se considera el origen de los primeros bancos medievales. Gracias a este sistema, la orden acumuló una enorme riqueza y se ganó la confianza de reyes y mercaderes. En el año 1149, el Papa Eugenio III concedió a la orden un privilegio especial: solo responderían ante la autoridad papal, no ante ningún rey o noble. Esto les dio independencia política y eclesiástica, lo cual aumentó su influencia pero también generó enemistades entre los poderes seculares. A lo largo del siglo XIII, los templarios participaron activamente en las últimas cruzadas. Sin embargo, la situación en Tierra Santa comenzó a deteriorarse. En el año 1289, cayó la fortaleza de Acre, último bastión cruzado en Oriente. Este hecho marcó el fin de las cruzadas y con ello, la pérdida del propósito militar original de los templarios. Después de la caída de Acre, los templarios se replegaron a Chipre y posteriormente a Francia. Aunque ya no tenían territorios en Tierra Santa, siguieron siendo una de las organizaciones más ricas de Europa. Poseían cientos de castillos, granjas, bancos y puertos, lo que despertó la envidia de muchos monarcas. Uno entre todos los reyes europeos, el que más desconfiaba de los templarios fue Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Endeudado con la orden por los préstamos recibidos para financiar sus guerras, el monarca comenzó a planear su eliminación. Quería apoderarse de su riqueza y borrar sus deudas. En el año 1307, Felipe el Hermoso envió órdenes secretas para arrestar simultáneamente a todos los templarios de Francia. El día viernes 13 de octubre, se llevaron a cabo las redadas. Cientos de templarios fueron capturados, incluidos el gran maestre Jacques de Molay y los principales dignatarios de la orden. Los acusados fueron sometidos a torturas para obligarlos a confesar crímenes de herejía, idolatría y blasfemia. Muchos fueron forzados a admitir falsas culpas, y las confesiones obtenidas sirvieron de base para su condena. El proceso fue manipulado por el rey con el apoyo del inquisidor Guillaume de París. El Papa Clemente V, presionado por el rey francés, intentó inicialmente proteger a la orden, pero ante las confesiones forzadas y el poder de Felipe, decidió intervenir. En el año 1312, durante el Concilio de Vienne, la Orden del Temple fue oficialmente disuelta por decreto papal. A pesar de la disolución, no se hallaron pruebas concluyentes de los supuestos crímenes. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Las propiedades templarias fueron transferidas en gran parte a la Orden de los Hospitalarios de San Juan, aunque el rey Felipe se apropió de muchas de ellas. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue encarcelado durante 7 años. Finalmente, el 18 de marzo del año 1314, fue condenado a morir en la hoguera en la isla de los judíos, en París. Antes de morir, declaró públicamente la inocencia de su orden y maldijo al rey y al papa por su traición. Pocas semanas después de la ejecución, tanto Felipe el Hermoso como Clemente V murieron inesperadamente, lo que alimentó las creencias de que la maldición de Molay se había cumplido. Desde entonces, el nombre de los templarios quedó rodeado de misterio, injusticia y leyenda. La razón principal de la eliminación de los templarios fue política y económica, no religiosa. Su independencia, su poder y su inmensa riqueza representaban una amenaza para los reyes y para la misma Iglesia, que ya no necesitaba órdenes militares tras el fin de las cruzadas. Los templarios fueron acusados falsamente de adorar ídolos, negar a Cristo y practicar ritos secretos, pero todos estos cargos fueron producto de la manipulación del rey francés. En realidad, su deber siempre fue el de defender la fe cristiana, proteger a los peregrinos y luchar contra los enemigos de la Iglesia. A pesar de su destrucción oficial, la estructura templaria no desapareció de inmediato. Algunos caballeros huyeron a Portugal, donde el rey Dinis I los acogió y creó una nueva orden llamada Orden de Cristo en el año 1318, continuando en secreto la labor templaria. En Escocia y en otras regiones del norte de Europa, los templarios también se refugiaron. En algunos casos, se unieron a otras órdenes o se ocultaron bajo diferentes nombres. Así,
su influencia sobrevivió de forma discreta durante los siglos siguientes. El legado de los templarios se mantuvo vivo a través de su arquitectura, sus fortalezas, su modelo financiero y su ejemplo de disciplina. Su caída simbolizó el choque entre la espiritualidad y el poder político en la Europa medieval. Tras la disolución de la Orden del Temple en el año 1312 y la ejecución de su gran maestre Jacques de Molay en el año 1314, los templarios desaparecieron oficialmente de Europa. Sin embargo, su estructura era tan extensa y organizada que resultó imposible eliminarlos por completo. En distintas regiones, muchos miembros lograron refugiarse, cambiar de nombre o integrarse en nuevas órdenes militares reconocidas por la Iglesia. Aunque su poder político se había desmoronado, su conocimiento militar, económico y espiritual continuó transmitiéndose silenciosamente a través de los años. En el Reino de Portugal, el destino de los templarios fue distinto al del resto de Europa. El rey Dinis I, que gobernaba desde finales del siglo XIII, se negó a perseguirlos. Sabía que los templarios habían contribuido enormemente a la defensa de sus fronteras durante la Reconquista, y que su experiencia militar y su administración de recursos eran esenciales para el reino. Por ello, en el año 1318, el monarca solicitó al Papa Juan XXII la creación de una nueva orden para proteger a los antiguos templarios de las acusaciones francesas. El Papa aceptó la petición y autorizó el nacimiento de la Orden de Cristo, que heredó las propiedades, los símbolos y gran parte de los miembros del antiguo Temple. Aunque oficialmente se trataba de una nueva institución, en la práctica fue la continuación directa de los templarios en Portugal. La sede principal se estableció en la ciudad de Tomar, en el mismo castillo que había pertenecido a la Orden del Temple. Desde allí, los nuevos caballeros continuaron su labor militar y espiritual bajo una nueva identidad aprobada por Roma. Con el paso de las décadas, la Orden de Cristo adquirió una importancia enorme en la historia portuguesa. Durante los siglos XIV y XV, se convirtió en una pieza fundamental del inicio de los descubrimientos marítimos. Muchos de los navegantes portugueses que exploraron el Atlántico y las costas africanas eran miembros de esta orden o estaban financiados por ella. Entre ellos destacó el infante Enrique el Navegante, quien fue gran maestre de la Orden de Cristo a partir del año 1429. Bajo el patrocinio de Enrique, la Orden de Cristo destinó sus recursos a la exploración marítima, ayudando a establecer rutas hacia las Islas Canarias, Madeira y Cabo Verde. Con el tiempo, las embarcaciones que partían de Lisboa y Sagres llevaron la Cruz Roja Templaria en sus velas, el mismo emblema que los antiguos caballeros del Temple habían portado siglos antes en Tierra Santa. Así, el símbolo templario se convirtió también en el estandarte de los viajes de exploración y expansión del cristianismo hacia nuevas tierras. En España, los templarios también dejaron una huella profunda. Antes de su caída, poseían numerosos castillos y fortalezas en Aragón, Castilla y Cataluña. Cuando el Papa disolvió la orden, muchos de esos bienes fueron transferidos a la Orden de Montesa, fundada en el año 1317 por orden del rey Jaime II de Aragón. Esta nueva orden asumió la defensa de la fe y del territorio, heredando las posesiones templarias y continuando, en parte, su tradición caballeresca. En los reinos del norte de Europa, los templarios tuvieron suerte desigual. En Escocia, donde el poder papal tenía poca influencia directa debido al conflicto entre Inglaterra y el Papa, algunos templarios encontraron refugio. Las tradiciones escocesas sostienen que muchos caballeros del Temple huyeron allí después del arresto masivo en Francia y fueron recibidos por los nobles locales, especialmente por los clanes que se oponían a la autoridad inglesa. En el año 1314, el mismo año en que Jacques de Molay fue ejecutado, el rey Roberto el Bruce de Escocia fue excomulgado por el Papa tras asesinar a su rival político en una iglesia. Esta excomunión lo colocó fuera del control de Roma, lo que le permitió acoger a los templarios fugitivos sin temor a sanciones eclesiásticas. Muchos historiadores creen que algunos templarios participaron en la batalla de Bannockburn, en el año 1314, ayudando al ejército escocés a obtener una decisiva victoria contra los ingleses. Aunque no existen documentos oficiales que lo confirmen, la presencia templaria en Escocia se mantuvo viva en la tradición oral y en la arquitectura. Algunas iglesias y castillos del siglo XIV y XV conservan símbolos templarios tallados en piedra, como cruces patadas y figuras de caballeros con espadas cruzadas. Estos vestigios sugieren que parte de la hermandad pudo haber sobrevivido allí durante generaciones. A lo largo del siglo XIV y el siglo XV,
las propiedades templarias que no habían sido confiscadas por los reyes fueron absorbidas por otras órdenes religiosas o pasaron al control de la Iglesia. Sin embargo, el conocimiento que los templarios habían acumulado, especialmente en administración, ingeniería, arquitectura y comercio, se difundió por Europa, influyendo en la construcción de catedrales góticas y en el desarrollo de sistemas financieros más avanzados. En el plano espiritual, el recuerdo de los templarios se transformó en un símbolo de fidelidad y martirio. Muchos monjes y caballeros los consideraban víctimas de una gran injusticia, y su historia empezó a ser contada como ejemplo del conflicto entre la fe pura y la corrupción del poder político. A partir del siglo XV, los cronistas medievales comenzaron a escribir relatos que reivindicaban su honor y su sacrificio. En el siglo XVI, la Orden de Cristo en Portugal alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado de Manuel I, conocido como Manuel el Afortunado. Fue durante su mandato que Vasco da Gama llegó a la India en el año 1498, llevando en sus velas la cruz de la Orden. De esta manera, el símbolo templario viajó más lejos de lo que jamás había alcanzado en las cruzadas, convirtiéndose en emblema del cristianismo en los nuevos continentes. En ese mismo siglo, con el avance de la Reforma y la expansión de nuevas corrientes religiosas, el recuerdo de los templarios comenzó a ser reinterpretado. Algunos los vieron como mártires de la libertad espiritual frente a la tiranía papal, mientras que otros los acusaron de haber sido una sociedad secreta que ocultaba conocimientos prohibidos. Sin embargo, históricamente, su misión siempre había estado ligada al servicio de la Iglesia y la defensa del cristianismo. A lo largo del siglo XVII y XVIII, las leyendas templarias se multiplicaron. En Francia, Alemania e Italia circularon manuscritos que afirmaban que la orden nunca había desaparecido, sino que se había mantenido en secreto a través de linajes ocultos. Aunque la mayoría de estas historias carece de base documental, contribuyeron a mantener viva la fascinación por los templarios en toda Europa. En el siglo XVIII, con el auge de la masonería, surgieron teorías que afirmaban que los masones eran herederos de los templarios. Algunos rituales masónicos adoptaron símbolos inspirados en la Cruz Roja y en la estructura jerárquica del Temple. Sin embargo, no existe evidencia directa de una conexión entre ambas organizaciones, más bien, se trató de una apropiación simbólica del mito templario. En Francia, durante la Revolución de 1789, algunos grupos masónicos reivindicaron a Jacques de Molay como símbolo de resistencia frente a la tiranía. Su figura se transformó en un emblema de la lucha contra la injusticia y la corrupción del poder. Así, los templarios, que habían sido acusados falsamente de herejía, se convirtieron en símbolo de libertad y honor. En Portugal, la Orden de Cristo continuó existiendo oficialmente bajo la protección de la monarquía. Aunque con el paso del tiempo perdió su carácter militar, siguió funcionando como una orden honorífica ligada a los servicios al Estado. Incluso después de la abolición de las órdenes religiosas en el siglo XIX, la Orden de Cristo fue restablecida como condecoración nacional y aún existe en la actualidad, conservando el emblema de la Cruz Roja Templaria. A medida que avanzó el siglo XIX, los historiadores comenzaron a revisar la historia templaria con mayor rigor. Se descubrieron documentos de los procesos inquisitoriales que demostraban que las confesiones de los caballeros habían sido obtenidas bajo tortura, y que las acusaciones de idolatría y herejía carecían de fundamento. Esto llevó a una revisión moral e histórica de la orden, que comenzó a ser considerada inocente y víctima de una conspiración política. En el año 1907, el Vaticano publicó parte de los documentos originales del proceso contra los templarios, conocidos como los Pergaminos de Chinon. Estos textos confirmaron que el Papa Clemente V había absuelto secretamente a la orden en 1307, reconociendo su lealtad a la fe cristiana, aunque la presión del rey Felipe el Hermoso le impidió hacerlo público en su momento. Este descubrimiento cambió por completo la visión histórica del Temple. Los caballeros templarios dejaron de ser vistos como herejes o místicos ocultos y recuperaron su verdadera identidad: monjes guerreros al servicio de la Iglesia, víctimas de la ambición y la política. Desde entonces, su historia se estudia como uno de los mayores ejemplos de traición y manipulación en la Edad Media. En la actualidad, las ruinas de los castillos templarios en lugares como Tomar, Ponferrada, Miravet, Monzón, Tortosa, Acre y Saft siguen siendo testimonio de su poder y su legado. Sus estructuras arquitectónicas muestran su avanzado conocimiento en ingeniería militar, capaz de resistir asedios prolongados y ataques masivos. Muchos de esos castillos se conservan casi intactos después de más de 7 siglos. Su sistema administrativo también dejó huella.
Los templarios fueron pioneros en el uso de contratos, préstamos, cheques y depósitos, creando lo que muchos historiadores consideran la base del sistema bancario europeo. Su capacidad para combinar la fe con la economía fue una de las razones por las que despertaron tanto respeto como temor. En el terreno espiritual, los templarios representaron la unión entre la vida monástica y el deber militar, algo sin precedentes en la historia cristiana. Su ideal era luchar no por la gloria personal, sino por Dios y por los peregrinos indefensos. Su lema y su disciplina reflejaban una forma de vida consagrada al sacrificio y la obediencia. A través de los siglos, los templarios se convirtieron en un símbolo universal de honor, lealtad y devoción, inspirando a escritores, artistas y pensadores. En la literatura, la música y el cine, su figura ha sido reinterpretada, a veces con fantasía, pero siempre con respeto hacia su legado. Más allá de los mitos, la historia real demuestra que la Orden del Temple fue una de las instituciones más organizadas, ricas y poderosas del mundo medieval. Su caída no fue causada por la herejía, sino por el miedo que generó su poder. En apenas 2 siglos, los templarios habían pasado de ser pobres caballeros a poseer una influencia que ni los reyes podían igualar. Hoy en día, los estudios históricos sobre el Temple se basan en documentos auténticos, crónicas medievales y registros papales. Estos textos revelan que los templarios fueron víctimas de una operación política calculada, y que su supuesta traición fue una falsificación orquestada por el rey de Francia para apoderarse de su oro y eliminar una deuda impagable. En el siglo XXI, su historia continúa fascinando a investigadores y al público en general. Universidades y museos dedican estudios completos a analizar sus símbolos, su organización interna y su legado arquitectónico. A más de 700 años de su disolución, su nombre sigue despertando admiración y misterio. Su historia demuestra que las ideas de fe, disciplina y justicia pueden resistir incluso la traición y la muerte. Los templarios no solo fueron guerreros, sino también constructores, administradores y defensores de la fe. Su herencia se extendió desde Jerusalén hasta el Atlántico, y desde Europa hasta las rutas oceánicas que dieron forma al mundo moderno. Una orden nacida de la fe en el siglo XII, destruida por la codicia en el siglo XIV, y perpetuada en la memoria humana hasta nuestros días como uno de los más poderosos símbolos de lealtad y sacrificio que el mundo ha conocido. Y así, entre el humo de las hogueras y el eco de plegarias ahogadas, terminó la historia de los caballeros templarios. Lo que un día nació del valor y la devoción, fue destruido por la ambición y el miedo. Hombres que juraron proteger la fe, acabaron siendo víctimas de la traición de aquellos mismos que decían servir a Dios. Su caída no fue solo el fin de una orden, sino el reflejo eterno de lo que sucede cuando el poder se disfraza de justicia y la verdad es silenciada por los intereses del trono. Los templarios fueron borrados de los registros oficiales, pero jamás del alma de la historia. Sus símbolos aún viven en la piedra de las catedrales, en las leyendas que atraviesan los siglos y en el misterio que envuelve sus tesoros perdidos. Muchos los recordarán como guerreros, otros como herejes, pero quizás lo verdaderamente importante no sea cómo murieron, sino porque su recuerdo jamás desapareció. Porque en cada época hay hombres que, como ellos, se atreven a desafiar al poder, a creer en algo más grande que la riqueza o la gloria. Su legado no está en el oro que protegieron ni en los castillos que construyeron, sino en la lección que dejaron al mundo, que la fe sin humanidad se convierte en fanatismo, y que el poder sin justicia siempre termina destruyendo aquello que promete proteger. Hoy, siglos después, sus nombres aún se pronuncian con respeto y misterio. Tal vez los templarios no fueron santos ni demonios, sino un recordatorio eterno de que el hombre, en su búsqueda de la luz, siempre camina al borde de la oscuridad. Y quizás ese sea el verdadero secreto que juraron guardar, que el mayor tesoro no se encuentra en cofres ocultos ni en reliquias sagradas, sino en el espíritu que se niega a rendirse, incluso cuando el mundo entero se vuelve en su contra.